saludo muy especial para todos ustedes. El texto que la liturgia nos ofrece para meditar el día de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, en la primera lectura, está tomado del libro de Josué en el capítulo 5, versículos 9a y 10 al 12. Es un texto que ciertamente sabe a libertad y en este contexto de camino cuaresmal en el que nos encontramos, pues nos viene muy bien para disponernos a disfrutar con una nueva mirada la actualización del misterio pascual que ya se avecina. Comencemos por decir que el libro de Josué constituye una especie de bisagra entre las narraciones que nos muestran la salida del pueblo de Israel de Egipto y toda su travesía por el desierto y finalmente el establecimiento y el desarrollo que va a tener Israel en la tierra de Canaán. Entonces, este libro, el libro de Josué, nos va a mostrar esa fase final de la estancia de Israel en el desierto y la entrada en la tierra prometida, la entrada a Canaán y la toma, la conquista de la misma y la repartición del territorio en las 12 tribus de Israel. Entonces, este libro va a recoger, por así decirlo, una reflexión eh, de una época idílica, una época dorada para Israel. ¿Por qué dorada? Porque el libro, perdón, nos va a presentar un pueblo tremendamente fiel, un pueblo que bajo la guía de Josué va a estar dispuesto a escuchar la ley de Dios, va a estar dispuesto a vivir la alianza. Y en ese orden de ideas se nos va a presentar también a un líder, a un gobernante, por decirlo así, a Josué, como el ideal. ¿En qué sentido? En aquel que escucha a Dios, obedece y por vivir, digamos, en esta armonía, permite que el pueblo viva según el querer de Dios. Por tanto, este libro, digamos que va a mostrar cómo el disfrute del don de la tierra, el disfrute de las promesas y el goce de esta relación con Yahvé, digamos que está fuertemente marcado por una obediencia a la ley de Dios. En ese orden de ideas, Josué será el gran héroe, digamos, en este libro, no por ser un buen militar, no por ser un buen guerrero, sino por ser alguien obediente y dócil a los mandamientos, a la ley de Dios. Pero también este texto, el libro de Josué, será un texto que muestra una época dorada porque ratifica que Dios sí cumple las promesas. Dios prometió sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlo a una tierra buena, a una tierra espaciosa, donde podía vivir y desarrollarse. Así que el libro nos va a decir, Dios cumple las promesas, Dios nos acompaña en los momentos más oscuros, por tanto, nosotros debemos corresponderle con un afecto filial, debemos corresponderle con obediencia porque Él cumple. Así que lo que nos queda a nosotros como pueblo es tener un corazón dócil para corresponderle. Entonces, con este marco general, leamos ahora sí el texto que nos propone la liturgia. Dice así el texto. Y dijo el Señor a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por eso se llamó aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua el día 14 del mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas desde ese mismo día. Y el maná cesó desde el día siguiente, una vez que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná. Ya, aquel año, se alimentaron de los productos de la tierra de Canaán. Prestemos atención a la dinámica temporal del relato. El texto insiste mucho en la expresión hoy, y lo que acontece en ese hoy marca un diferencial en la autoconcepción de Israel, en la comprensión de su relación con Dios y la comprensión del modo en que deberán habitar en la tierra en la que se encuentran, pero que todavía no son poseedores. El verso 9 dice, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Si leemos los versos precedentes del capítulo quinto, es decir, los versos 1 al 5, notaremos que la situación previa es el de la circuncisión de los varones del pueblo. El texto argumenta dicha acción indicando que quienes entran a la tierra prometida son los descendientes de aquellos que salieron de Egipto, y estos varones mayores sí estaban circuncidados, pero sus hijos, los que nacieron durante la travesía en el desierto, no lo estaban. El texto guarda silencio respecto al por qué no fueron circuncidados durante esta etapa en el desierto, pero
sí insiste en que esta nueva generación debe estar circuncidada para poder entrar a la tierra de la promesa. Entonces veamos que el quitar de encima el oprobio de Egipto en este verso 9 está vinculado a la escena anterior de la circuncisión. ¿Por qué? Porque tiene la función de ratificar esa nueva identidad del pueblo en el que ya no es esclavo y no es un pueblo sin tierra. Y de manera especial le va a recordar a esta generación que ellos también hacen parte de la descendencia de aquel con quien se selló una alianza en la que Dios se comprometió, atención, gratuitamente a tomarlos como su pueblo. Recordemos entonces que la circuncisión bíblicamente la vemos remitida por primera vez ¿a quién? A Abraham, hombre que cuando sella pacto con Dios era libre, no era esclavo. Y este signo de la circuncisión va a ser una señal exterior de la alianza que comenzaba a vivirse en el interior y y que la circuncisión justamente marcaba que la promesa estaba destinada para ser heredada por toda la descendencia de Abraham. Entonces, de una manera muy suspicaz, muy entre líneas, el autor nos está diciendo, esta nueva generación también es descendencia de Abraham. Por tanto, merecen esto que les está ocurriendo, la entrada a la tierra de la promesa, y es clave que lleven el signo que implica estar en el marco de esta alianza. Así que el hoy de Israel, en el que toma conciencia de que se le ha quitado el yugo, el peso de la esclavitud en Egipto, está al servicio de que Israel recuerde que es un pueblo llamado a la libertad y a la vida digna, con el derecho de estar en una tierra para desarrollarse, pero no por digamos, un pensamiento altruista, sino porque esta experiencia y esta nueva vocación, o más bien esta vocación a la libertad, viene dada como ofrenda, como regalo por parte de Dios. Entonces, en este marco de ese hoy que actualiza la vocación del pueblo a la libertad, en el marco de la alianza que gratuitamente ha ofrecido Dios, los versículos 10 y 11 nos muestran que se celebra fiesta, pero no es una fiesta cualquiera, no es simplemente un brindis. Y es justamente la fiesta que celebraron por primera vez sus antepasados cuando aún eran esclavos en Egipto. Esta fiesta es la Pascua y está relatada en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Notemos entonces cómo el narrador de una manera espectacular, ¿cierto? Nos enlaza ese primer momento y el momento culmen del cumplimiento de la promesa. Nos remite a ese momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto cuando aún eran esclavos y que allí celebran por primera vez la Pascua y digamos que ahí se van viendo esas arras de libertad y que se ven completas, se ve cumplida la promesa cuando ya están entonces en tierra de Canaán y allí pueden también celebrar la Pascua. Es como una elipse la que se forma allí. Entonces, es inevitable que el lector recuerde que su pueblo, que estuvo esclavo en Egipto y que fue liderado en ese entonces por Moisés para poder salir, hoy, bajo la guía de un nuevo líder, está también celebrando la Pascua en tierra de libertad. Ahora bien, la mención de cómo se celebra la Pascua en este texto del libro de Josué es bastante breve. No se describe en profundidad la liturgia que se celebra ni quiénes la lideran, si hay de pronto ropajes especiales o no. ¿Por qué? Porque el énfasis de la escena está nuevamente en lo cronológico que marca una dinámica existencial nueva. Los israelitas están en las llanuras de Jericó. Esto es ya la tierra de Canaán, pero aún no están como pobladores, dueños, ¿cierto?, de esa tierra. Aún no toman posesión de la tierra prometida. En el versículo 11, el texto va a mencionar que, celebrada la Pascua, al día siguiente el pueblo pudo comer de lo que la tierra producía. Entonces notemos en este punto un aspecto clave de la espiritualidad bíblica, y es que Israel, antes de tomar posesión de la tierra, debe entender que todo cuanto le acontece es puro don y gracia, que sin ellos cosechar dichas tierras, ya pueden vivir del fruto que ella les regala. Por eso en el libro de Josué el gran protagonista ciertamente es Dios, porque es Él la fuente del don de la libertad y de la tierra para Israel.
Así como el pueblo constató que durante la travesía en el desierto no le faltó nada, ahora en esta tierra de la promesa tampoco va a faltar. Dios no va a faltar. Dios cumple y no solamente cumple otorgando, sino estando con el pueblo, mostrándose providente, mostrándose compañero de camino, mostrándose Dios fiel. Pero en este verso 11 se insiste en otro detalle que magnifica esta comprensión del hoy de libertad, cuando dice lo siguiente: y el maná cesó desde el día siguiente. Después de celebrar Pascua, que en hebreo se dice Pesaj y traduce paso, no solo se disfruta de la bondad de esta tierra nueva, sino que se marca de nuevo ese paso hacia una nueva condición de vida. El maná que acompañó a los caminantes por el desierto durante la travesía cesó, dejó de venir, dejó de caer del cielo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ha llegado lo definitivo, la tierra que da leche y miel. Veamos un datico adicional en este aspecto. Maná en hebreo se dice man, pero esta palabra en realidad significa ¿qué? ¿Qué es esto? Y de una manera u otra, dirán los rabinos, el maná representa el ejercicio de Israel del preguntarse constantemente, mientras está en el desierto, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué sentido está detrás de sus palabras? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Entonces, al llegar a la tierra prometida, el maná cesa no porque hayan cesado las preguntas o todo esté claro, sino porque comienza una nueva etapa de comprensión del plan de Dios y de su palabra en relación con el pueblo. Ahora es importante comenzar a entender cómo podemos aprender a vivir juntos desde un proyecto de vida enmarcado en la dignidad y la libertad prometida para todos. Por eso el texto en el versículo 12 va a cerrar diciendo que una vez cesó el maná, el pueblo durante un año pudo vivir de los frutos de la tierra. En este orden de ideas, Israel, antes de tomar posesión de la tierra prometida, debe continuar comprendiendo la gratuidad divina. Debe ir comprendiendo esta identidad de un Dios que se dona en libertad y que se dona gratuitamente, y que en ese orden de ideas, esa gratuidad que Dios expresa para con su pueblo debe ser el marco estructural del cómo tejer relaciones en el pueblo, en esa tierra de promesa, en esa tierra de libertad. Es desde la gratuidad, del aprender a donarse y servir al otro de una manera libre, que se puede construir una sociedad más justa. E Israel debe entender esto, porque no puede seguir con, digamos, el chip o la manera de pensar de cuando era esclavo. La opresión al otro ya no puede caber en este nuevo proyecto de vida. Y por eso, digamos que hay un tiempo de entrenamiento en esta comprensión de la gratuidad de Dios, que se hace tierra fecunda para poder tejer una nueva relacionalidad entre el pueblo que ahora va a tomar posesión de la tierra que le ha sido prometida. Que estos elementos que hemos estudiado del texto nos ayuden no solamente a profundizar en esta hermosa teología del libro de Josué, sino que también nos vayan preparando de una manera mucho más fecunda en este camino cuaresmal para renovar nuestra Pascua en Cristo, para que también vivamos de una manera nueva, reconociendo la gratuidad del amor de Dios en nuestras vidas. Un feliz día para todos.